Bien, vamos a dar inicio un poco tarde porque el pastor llegó tarde. Alguien llegó tarde y dijo, pero por lo menos gané el pastor, así que vamos a orar y de ahí empezamos. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por este momento que podemos compartir juntos. Enséñanos, revélanos un poco más de quién eres. Y Señor, dirige todo lo que hacemos y decimos para que sea grato para tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Necesito voluntarios. ¿Quién toma el primero? De aquí para abajo. ¿Cuántos son? 6. Job 12:13, hermano Félix. Proverbios 3:19. ¿Quién diga yo? Hermana Anne-Marie. Jeremías 20:12, hermano Juan Carlos. Romanos 16:27, hermana Adriana. Efesios 1:8. Hermano Alan, Efesios 3:10. Adelante, hermano Segundo. Muchas gracias. Y con eso vamos a dar... Esos 6 son pura introducción. Nos vamos a leer y vamos a ver cuál es el tema que vamos a ver hoy día. Y no sé si alguien, si alguien como uno de mis hijos vino al frente para ver y leer el título para ver cuál es el tema que vamos a ver. Job 12, versículo 13, hermano Félix, por favor. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. Ok, ahí dice varias cosas, así que quizás no sabemos la respuesta aún. Proverbios 3:19, ¿quién lo tiene? Hermana Anne-Marie, adelante. Amén. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Quién sabe el atributo que estamos estudiando? Sabio. Es sabio, la sabiduría de Dios. Y otra vez, en un momento vamos a llegar a la introducción, pero cuando decimos que Dios es justo, no estamos hablando de Dios como justo como hablaríamos de una persona como justa. Es decir, al hablar de una persona justa decimos, Él tiene mucha justicia. Decimos una persona es sabia, tiene mucha sabiduría. Pero Dios sobreexcede cualquier medida de la sabiduría o de la justicia, etc., porque lo que Dios es, lo es al infinito. Jeremías capítulo 20, versículo 12, ya se me olvidó, hermano Juan Carlos. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Anoté mal el versículo, parece. 20. Sí, no, usted lo leyó bien, yo lo busqué, lo anoté mal al parecer, porque no habla de la sabiduría, aunque dice que ves los pensamientos y el corazón, pero no habla de la sabiduría ahí, así que algún error en mis notas. Muchas gracias, hermano. Romanos 16:27, ¿quién lo tiene, hermano Alan? Hermana Adriana, por favor. Al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Al solo Dios sabio, creo que está hablando al único Dios sabio en ese sentido. No hay otro Dios que se compara con la sabiduría de este Dios, porque Dios es sabio. Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios sobreabundó con toda sabiduría e inteligencia. Y Efesios 3:10, hermano Segundo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades, a los lugares celestiales. Muchas gracias. Otra vez la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría de Dios ni se compara con la sabiduría nuestra. Y eso es precisamente, nos da lugar a la introducción que tenía anotado aquí. Nuestro lenguaje es incapaz de realmente describir este atributo. No existe una palabra, hemos visto la omnipresencia de Dios. La presencia de Dios es total, está en todo lugar. La omnipotencia de Dios, el poder de Dios, es total, Él tiene todo poder. No existe una palabra como omnisabio, pero es la idea que la Biblia expresa. La sabiduría de Dios es total, es completa. Al hablar de los seres humanos, nosotros hablamos de una persona sabia y estamos hablando de sabiduría que tiene algún aspecto. Pero generalmente una persona que tiene mucha sabiduría en algún aspecto no tiene tanta sabiduría en otro aspecto. ¿Por qué? Porque nadie aquí somos perfectos. Mi abuelo era muy sabio en sus interacciones con otras personas, pero en el manejo de sus finanzas, olvídate, ni le busques consejo. No tenía mucha sabiduría en eso. No estoy aquí para hablar mal de mi abuelo. Así somos nosotros. Nadie tiene toda la sabiduría salvo Dios. Incluso desde la perspectiva humana,
Nadie puede tener toda la sabiduría porque la sabiduría desde nuestra perspectiva es relativa. Hablamos hace varias semanas, quizás ya más de un mes, de que Dios es perfecto. Y cuando decimos que Dios es perfecto, eso para nosotros es algo relativo, pero con Dios es un absoluto. Porque nosotros podemos decir, wow, mire esa mesa, el maestro lo hizo, es perfecto. Hasta que alguien nos muestra algo mejor y decimos, no, ese pensé que era perfecto, pero ese es perfecto. Y al final, la perfección es algo relativo. La sabiduría para nosotros es algo relativo. Por ejemplo, desde nuestra perspectiva, alguien que rechaza a Dios va a rechazar también la sabiduría de Dios. Cuando Jesús nos instruye, por ejemplo, en Mateo 5:44, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Creo lo mencionamos, pero quizás del libro del Evangelio de Lucas esta mañana. El mundo dice, ¿qué tipo de sabiduría es esa? Eso es pura debilidad. Pregunta al expresidente Trump, y él por lo menos no se suscribe a ese tipo de sabiduría. Pero la sabiduría de Dios es perfecta, porque Dios es perfecta. La sabiduría de Dios es completa, es total, porque Dios es inmenso. Pero como nuestra perspectiva humana quizás no expresa bien, no entiende bien la sabiduría de Dios, realmente no puedo validar este punto, no puedo razonar contigo para que podamos entender la sabiduría de Dios. Vuelvo a la idea de Hebreos capítulo 11, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú crees que Dios es sabio, como la Biblia dice, entonces vas a aceptar la sabiduría de Dios. Y si tú crees que Dios no es, que Dios simplemente es un invento de la religión, no importa cuánto yo razone contigo, vas a rechazar la sabiduría de Dios. En estos casos, no razonamos para creer, razonamos porque creemos. Es decir, vamos a seguir estudiando y hablando de la sabiduría de Dios en el momento que tenemos juntos, pero no vamos a poder llegar a una conclusión de que Dios es sabio. Vamos a partir con la conclusión de que Dios es sabio. Y ahí vamos a ver cómo esto debería afectar nuestras vidas en obediencia a la voluntad de Dios. Al fondo vamos a explicar la sabiduría de Dios y vamos a aplicar la sabiduría. Vamos a empezar a repartir estos versículos acá, quizás los primeros 3. ¿Quién quiere Marcos 7:37? Hermano Juan Carlos. Romanos 8 son varios versículos del 18 al 23. Hermana Anne-Marie. ¿Y quién quiere 1 de Tesalonicenses 4? Hermano Félix. Después, si alguien quiere adelantarse para el próximo, adelante. Y el hecho de que están escritos ahí significa que cada uno puede buscarlo para poder estudiar bien el contexto. Esto no está en mis notas, pero ya me he adelantado para el próximo atributo de Dios que vamos a estudiar, y es precisamente la soberanía de Dios. Y es un tema que hemos discutido, conversado mucho, quizás fuera del púlpito, y ha llegado el momento de conversarlo, enseñarlo desde el púlpito. Pero creo que vamos a tomar más de una semana para estudiar ese atributo, porque es un atributo donde hay quizás mucha confusión, muchas dudas, mucha incertidumbre. Y espero que cuando lleguemos a ese atributo la semana que viene, no vamos a ir arrancando, tengo 30, 40 minutos para terminar, así que vamos a empezar y vamos a terminar. Si nos toma un mes, tomaremos un mes. La idea es que cada uno pueda ver los pasajes, podamos leerlo, estudiarlo juntos y entender, aceptar lo que la Biblia realmente está diciendo. Antes de llegar a los versículos, y ya saben, si hay una pregunta, me interrumpan. A veces me escucho y hablo demasiado rápido, creo. Pero si tienen que interrumpirme, interrúmpanme. Una definición, siempre debemos partir con una definición. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, ¿a qué nos referimos? Tozer, el autor del libro, dice, la sabiduría de Dios es la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Y eso encuentro mucho razonamiento en la definición que él da. La capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Volviendo al ejemplo de mi abuelo, que era muy sabio en sus relaciones intrapersonales, podríamos decir. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Bueno, quiero lograr un amigo, quiero lograr convencer a la otra persona de que yo tengo la razón, quiero lograr, etc. Y él tenía la capacidad de lograr ese objetivo, ese fin, como lo dice Tozer,
por el medio correcto. No engañar, no sobornar, bueno, quizás si fuera necesario de vez en cuando. Él tenía esa capacidad. Pero Dios seguramente tiene los fines más perfectos, tiene los objetivos más perfectos. Y puede lograr sus objetivos por los medios más perfectos. No tiene que engañar a nadie. Entonces él sigue diciendo, tanto los medios como los fines tienen que ser dignos de Dios. Ahora esto es mi explicación. Estafar a uno podría ser sabio al parecer del mundo. El Juan que tenía tomada esta casa, no sé si él contaba a sus conocidos todo lo que él hacía para estafar a Galilea y a nosotros, pero por seguro todos sus conocidos decían, bien Juan, eres tan sabio. En la sabiduría de Juan no era nada comparada con la sabiduría de Dios. Él quizás logró su fin hasta cierto punto, pero no era un fin perfecto, no era un fin honroso, no era un fin justo, y sin duda tampoco lo hizo con los medios más perfectos. Pero Dios logra los medios perfectos, los fines perfectos, por los medios perfectos. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo, según de Timoteo 2:13. Un Dios santo no puede usar estrategias no santas para lograr fines santos. Y un Dios santo no puede usar fines santos para usar medios santos para lograr fines no santos. Espero que se explique la idea, aunque me traban las palabras. La capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Entonces él sigue diciendo, la sabiduría es la capacidad de ver el final desde el principio, lo que conocemos como la omnisciencia, Dios sabe todo. Es juzgar en vista de los fines últimos y supremos y trabajar hacia esos fines con impecable precisión. Uno que es sabio dice, yo quiero llegar a ese meta. Entonces voy a empezar ahora, voy a decir lo correcto, voy a hacer lo correcto, lo mejor que puedo para llegar a ese fin. Dios determina. Vamos a ver la soberanía de Dios la semana que viene. El mundo va a llegar a tal punto. Dios determina. Natán va a llegar a tal punto. Y Dios usa los medios más perfectos para lograr sus fines más perfectos. Lo que yo no había considerado antes de estudiar esto, la soberanía de Dios, que vamos a ver la semana que viene, depende de la omnipotencia de Dios. Si Dios es soberano pero no tiene poder, ¿qué significa? Alguno ya está pensando, ¿qué significa soberanía? Buena pregunta, lo veremos la semana que viene. Si Dios es soberano, también tiene que ser omnisciente, porque si no está consciente de lo que está pasando en su reino, lo que está bajo su autoridad, ¿cómo podrá ejercer su autoridad? Pero también tiene que ser sabio, porque qué horrible sería tener un Dios todopoderoso, todo sapiente, omnisciente y todo soberano, pero que no fuese también todo sabio. Nuestro Dios es sabio. Nosotros, en cambio, no siempre somos sabios porque no podemos ver el final desde el principio. No somos omniscientes, pero Dios sí lo es. Muchas veces una decisión que tomamos en un momento, quizás muchos consejeros dicen, esa es una decisión sabia. Y luego pasan unas semanas, pasan unos meses y nos damos cuenta que no era tan sabio. Un buen ejemplo, la compra de ese furgón. Lo llevé a un mecánico. ¡Wow, Natán, qué sabio eres!, pensé. Y en el primer viaje, bueno, ya sabemos lo que pasó. El diccionario de la Real Academia Española define, eso fue la definición de Tozer, la definición de la RAE dice que sabiduría es el grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida o en los negocios. Otra vez, no estamos hablando solamente de conocimiento, sino también de conducta. Algo parecido a lo que Tozer expresa, la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. La sabiduría humana es adquirida. Nadie nace siendo sabio. Es algo que uno adquiere. O lo adquiere porque hace caso a sus consejeros, o lo adquiere a veces incluso por medio del Espíritu Santo. Pero es algo adquirido, muchas veces incluso por medio de nuestros errores, más que por medio de nuestros éxitos. Pero Dios siempre ha sido sabio. Dios no cambia, Dios no tiene principio ni fin. Siempre ha sido sabio. La sabiduría humana es imperfecta, pero el ser humano más sabio también comete errores, pero sabe cómo levantarse después de cometer esos errores. Cuando uno juega ajedrez,
Los chicos no han jugado conmigo, alguien tiene que jugar el día miércoles. Cuando uno juega ajedrez, no tiene que ser perfecto, solo tiene que cometer menos errores que su oponente. Y uno dice, wow, qué buen ajedrecista, y ni era perfecto. Dios, en cambio, es perfecto. Desde nuestra perspectiva, oh, wow, mire qué sabio, aunque no sea perfecto, es más sabio que yo, así que mire qué sabio, pero Dios es perfecto. Dios no comete errores, Dios no se equivoca. Todas sus obras son buenas o perfectas. Marcos 7:37. ¿Quién lo tiene? Yo. Adelante, hermano Juan Carlos, y luego el comentario. Dice, y se maravillaban en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Todo lo ha hecho bien, no ha cometido errores. Hermano Alan. Bueno, el punto de donde usted decía que no comete errores, pero ¿cómo yo puedo contestarle a una persona que sí me está diciendo que Dios comete errores? Al haber creado al ser humano y que él no haya obedecido, entonces ya es un error. Entonces, ¿cómo le puedo llevar a esa persona que pueda entender la sabiduría de Dios? Buena pregunta, y no hay una respuesta fácil, porque creo que al fondo la respuesta a esa pregunta es que esa persona no ha creído en Dios. Si uno no cree en Dios, bueno, no va a creer que Dios es justo, pero si yo creo que Dios es justo, entonces yo reconozco que Dios no comete errores. Si yo creo que Dios es santo, entonces yo reconozco que Dios no comete errores. Muchas veces lo que definimos como errores es porque nosotros estamos juzgando a Dios. Sin embargo, el que cree, acepta lo que la Biblia presenta, reconoce que Dios no comete errores. ¿Podemos razonarlo? Quizás podremos razonarlo, pero esto es una realidad, una verdad que tiene que ser aceptada con fe. Otra vez, como decimos, no razonamos para creer, creemos, por lo tanto razonamos. Hermano Félix. Yo creo que igual el tema es amplio porque, por ejemplo, muchas veces las personas cuando le pasan sucesos dicen, oh, ¿por qué me pasó esto? Y culpan a Dios. Y ellos nunca han dependido del Señor como para culparlo de esa forma. Y siempre uno tiene, al mencionar estas cosas, el que se equivoca es uno. No es que las decisiones las tomó uno, no es que Dios haya decidido por nosotros. Y ahí estamos entrando al tema que vamos a ver la semana que viene, la soberanía de Dios. Sí, es un tema muy complejo que va a amarrar todos los puntos que hemos visto, por eso no partimos con la soberanía de Dios, porque tenemos que poner todo este fundamento para llegar a ese punto. En la construcción, ya que tenemos el ejemplo aquí al lado, muchas veces nos topamos con detalles que fueron producto de error nuestro, como dice Félix. Por ejemplo, un pilar o varios pilares quedaron muy afuera. Quizás la cadena del piso, algunos se acuerdan, la cadena del piso quedó muy alto. ¿Qué hicimos? Bueno, en nuestra sabiduría juntamos varios constructores, varios hermanos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? En la multitud de consejeros hay un tipo de seguridad y tomamos la decisión más sabia que pudimos y corregimos el error. Cortamos la cadena del piso, lo empastamos con cemento y ya no se nota. El pilar que quedó muy afuera, más estuco. Nosotros en nuestra sabiduría corregimos nuestros errores. Pero Dios no tiene que usar su sabiduría de tal forma. Dios en su sabiduría no comete errores. ¿Por qué sucedió que esa cadena del piso, los que estaban ahí cuando lo pusimos, quedó muy alto? Porque no habíamos definido bien el nivel del piso, estábamos adivinando. No pudimos ver el fin desde el principio. Pero Dios conoce el fin desde el principio. Por lo tanto, no hay ningún detalle que se le escapa en ese sentido. Jesús nunca tenía que pedir perdón por algo que dijo mal. Alguien me señaló hace varias semanas, yo dije algo mal. Dije que Jesús es el autor y consumidor de nuestra fe. Creo que todos me entendieron. Es el consumador, no el consumidor de nuestra fe. Jesús no tiene que pedir perdón por algo que dijo mal. Nosotros sí. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús nunca pidió perdón, así que yo tampoco. No, Jesús simplemente no hizo errores. Nosotros hacemos errores. La sabiduría de Dios es moral. Muchas veces podemos usar la sabiduría para hablar de uno quien obtiene lo que quiere, incluso usando métodos deshonestos, como hablamos de Juan, que tenía tomado esta casa. Pero la sabiduría en la Biblia siempre es usada para hablar de los que obtienen sus fines por los medios más perfectos u honrosos. Cuando el libro de Proverbios habla de la sabiduría, está hablando de personas quienes logran fines perfectos por medios perfectos. No está hablando del que logra lo que quiere, pero lo que quiere quizás no sea la voluntad de Dios. Y a la vez, como mencioné hace poco, de nada sirve ser sabio, pero incapaz de hacer algo al respecto.
Para que mi sabiduría valga, primero necesito autoridad. Yo podría ser un experto, no lo soy. Podría ser un experto en la crianza de hijos. Pero si veo a otro hermano criando mal a sus hijos, mis alternativas son muy pocas porque yo no tengo autoridad sobre la crianza de otra familia y la crianza de sus hijos. No tengo autoridad para intervenir. Y vamos a hablar de la autoridad de Dios la semana que viene cuando hablamos de la soberanía de Dios. Pero para que mi sabiduría valga, no tan solo necesito autoridad, también necesito poder. De nada sirve conocer la solución sin tener los medios para adquirir o ejercer la solución. ¿Cuántas veces ocurre que un maestro viejito se frustra porque en vez de hacer las cosas él mismo, tiene que enseñar a otros cómo hacerlas y ellos no las hacen tan bien como él? Él tiene mucha sabiduría, pero ya no tiene la fuerza para ejercer y lograr lo que quiere lograr. Así que esa es la definición de la sabiduría de Dios. Sabe cómo lograr los fines más perfectos por medio de los medios más perfectos. Pregunta, comentario en cuanto a algo que he comentado hasta el momento. Uy, se me fue el tiempo. Si no completamos hoy, lo completamos en otra ocasión. El problema que algunos ya han presentado. Si Dios es tan sabio y tan bueno, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué hay niños que mueren de hambre? ¿Por qué hay inocentes matados como moscas? ¿Por qué hay enfermedades que consumen a personas aparentemente buenas? ¿Por qué? Y yo le diría que estás viendo al mundo con tu perspectiva limitada del tiempo. Dios hizo al mundo perfecto. ¿Amén? Amén. Bueno, lo hizo hermoso en Génesis 1 y 2. En Génesis 3, el pecado entró y destruyó la perfección y hermosura que Dios había creado. No es que el pecado sorprendió a Dios, no me malentienda. Vimos la semana pasada que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Antes de Génesis 1:1, Él ya sabía que no tan solo iba a crear a Adán, sino que también tendría que crear a Eva. No es que Él dijo, bueno, hice a Adán y ups, algo me faltó. No, con Dios no hay ningún ups. Así que Él ya sabía que Él iba a crear también a Eva. Y cuando antes de crear a Adán, antes de crear a Eva, Él ya sabía que ellos dentro de poco tiempo iban a desobedecer la única regla que Él había puesto. No les sorprendió el pecado del ser humano. Tampoco es que Dios se cayó víctima a los efectos del pecado del hombre. Es decir, no es que Dios no podía frenar el pecado, porque Dios es el Todopoderoso. Cuando Eva iba para tomar esa fruta prohibida, Dios fácilmente pudo haberle dicho ¡no! Y ella con toda su fuerza y toda su voluntad no podría tomarlo. Dios podía haber frenado lo que sucedió. No es que las cosas salieron del control de Dios, porque Dios también es el soberano, como vamos a ver la semana que viene. Pero el pecado alteró la perfección que Dios había creado. Por lo tanto, hoy día tenemos maldad, no a causa de Dios, sino a causa del pecado. ¿Y el pecado no será a causa de Dios? Vamos a verlo la semana que viene. Pero Dios, que ve todas las cosas al mismo tiempo, sabe que este estado caído del mundo es temporal. Viene el día cuando todo será restaurado a su forma. Será restaurado a la perfección, la hermosura que antes tenía. En un momento vamos a leer Romanos capítulo 8, del 18 al 23. Se me fue la que se había ofrecido. Lo leo yo entonces. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Es decir, ahora hay maldad, pero viene gloria. Viene en versículo 19. No sé si quiere, hermana Armani, seguir Romanos 8, 19. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera aquí... Quizá está en otro capítulo, no sé. Ah, no, estoy en Hechos, perdón. No se preocupe. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu.
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, y este pasaje habla, me queda muy poco tiempo para explicarlo bien, pero en el siglo XVIII ya tenemos la introducción. Aflicciones del tiempo presente. La dificultad del pecado de este momento no se compara con la gloria que vendrá. Dios hizo todo perfecto, bueno y glorioso. El pecado entró y descompuso la perfección de Dios. Pero viene el día cuando Dios va a restaurar todo para que otra vez sea bueno, glorioso y perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Lo que Dios hace es bueno. Y en su infinita sabiduría y bondad ha permitido este estado temporal de maldad en la tierra, pero no siempre será así. Algún día Dios va a enviar a su Hijo. Y ahí es lo que nos habla 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Será el hermano Félix que lo tiene. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos... Puede ser que Evelyn esté afuera, si quiere meterla acá. Perdón, hermano. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Un día vamos a estar en la perfección de Dios. Ahora usted dice, bueno, eso está hablando del cielo y aquí en la tierra. Bueno, no vamos a tomar el tiempo para ver que un día Dios también va a restaurar la tierra para que sea todo lo que debería ser. Nosotros en ese momento, los hijos de Dios, seremos removidos de la tierra. Seremos transformados y llevados al cielo, donde por fin podremos ver la sabiduría y la bondad de Dios. Y mientras que estemos en el cielo, mientras que no estemos aquí en la tierra, Dios limpiará la tierra. Cada madre que tiene hijos chicos sabe qué es lo que hace cuando ella se encuentra sola en la casa. Puede limpiar la casa, porque los hijos ya no van a estorbar toda la limpieza que ella está ordenando en la casa. Y lo mismo, Dios nos va a llevar, ya no estaremos en la tierra, y por lo tanto Dios va a aprovecharse de ese momento para limpiar la tierra. Pero la limpieza será tan fea que Él quiere sacarnos primero. Como una reparación que yo debo hacer en el cielo del dormitorio de los niños. Adelante, hermana Evelyn. No le comenté la hora de escuela dominical justo antes de la hora del culto, pero llegó a buena hora, no se preocupe. En el dormitorio de los niños, el cielo está con una falla antigua de agua. Entonces yo tengo que lijar, tengo que empastar, tengo que lijar otra vez, luego tengo que pintar, y todo eso está como a esta altura de la cama de Samuel. No lo puedo hacer ahora, porque va a ensuciar demasiado la cama de Samuel, así que dije, cuando sacamos la cama, ahí lo arreglo. En el mismo sentido, Dios reconoce que este mundo no representa la perfección que Él creó este mundo. Pero viene el momento cuando nosotros ya no estemos, que Él va a reordenar, va a limpiar y va a restaurar toda la perfección y la hermosura que Él diseñó al principio. Después de limpiar la tierra, va a restaurar las cosas como siempre debían haber sido, y entonces nos traerá de vuelta para estar aquí con Él por 1000 años, conocido como el milenio. Nosotros vemos la maldad porque tenemos perspectiva limitada. No vemos el fin, pero viene el momento cuando todo estará restaurado. También quiero terminar con la sabiduría de Dios demostrada o revelada para nosotros. Muchas veces no vemos la sabiduría de Dios porque tenemos la perspectiva equivocada, como acabo de decir. Vi un video, y si tuviera toda la tecnología lista se lo demuestro, pero un video donde un artista dijo, yo voy a pintar, uno de los jueces aquí en esta competencia, los voy a pintar en 90 segundos. Y todos dijeron, ya, a ver. Y él empezó y todo pintando, y todos estaban riéndose, como que no, como que ese es uno de los jueces. Pero terminaron los 90 segundos, dio vuelta a la pintura, y todos dijeron, wow, ese es exactamente, y sabían cuál de los jueces se la había pintado. Mientras que estaba al revés, nadie podía verlo. Pero dado la perspectiva correcta, todos podían apreciar el talento del artista. En el mismo sentido, nosotros quizás no vemos la sabiduría de Dios porque tenemos una perspectiva incorrecta, una perspectiva dado vuelta, podríamos decir. Pero viene el día cuando Dios dará vuelta al mundo y podremos ver lo que ahora no podemos ver, a menos de que lo veamos por fe. Los que conocían a ese artista, sin duda sabían que él había hecho cosas parecidas antes. Y mientras que él pintaba,
tal vez incluso podían ver la imagen que él estaba pintando. Y aun si no lo podían ver, sabían, él lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque siempre lo ha hecho bien en el pasado. Y en el mismo sentido, aunque nosotros no podemos ver el producto final de este mundo, si creemos en Dios, si conocemos a Dios, podemos decir, pero no hay que preocuparse, espere, viene el momento y vas a ver la hermosura de este artista. Podemos hablar de la sabiduría de Dios o la perfección incluso de Dios en la salvación. Voy a leer yo los pasajes para ahorrar el tiempo y ver si terminamos. 1 Corintios 2, del 4 al 8, la Biblia dice: y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Humana sabiduría diría, ¿cómo puedes restaurar tu relación con Dios? Tienes que traerle ofrendas, tienes que hacer bien, tienes que ordenar tu vida. Pero eso es la humana sabiduría. Y ninguna persona se salva con la humana sabiduría. Sigue, yo no vine hablando con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se desvanece. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si miras al plan de Dios para la salvación y lo evalúas en tu sabiduría, vas a decir que es pura locura. Y eso es precisamente lo que la Biblia dice en 1 Corintios 1:18. La predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero a nosotros los salvos es el poder de Dios. No puedes mirar a Dios con tu sabiduría, tienes que mirar a Dios con fe y aceptar la sabiduría de Dios. Y si miras a Dios con fe, si miras a la cruz con fe, entiendes que la cruz es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego, en Romanos 1:16. Vemos la sabiduría de Dios revelada o demostrada en la obediencia. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cuando tú desobedeces, cuando tú pecas, estás apartándote por tu camino. Dios, Jesús, el pastor, dice: anda por aquí. Y nosotros, cada cual, como una oveja, decimos: no, quiero andar por acá. Nos descarriamos. Sigue diciendo: mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Nuestro camino propio es el pecado. Y es locura, es el opuesto de la sabiduría. Salmo 69, versículo 5 dice: Dios, tú sabes mi locura y mis pecados no te son ocultos. Ahí el salmista está diciendo: mi pecado es locura. ¿Por qué? Porque no es sabiduría. Es totalmente lo opuesto de la sabiduría de Dios. Los mandamientos y prohibiciones de Dios parecen ser locura, visto de nuestra perspectiva. Pero de la perspectiva de Dios, son la sabiduría de Dios. En Job 28:28, Dios dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Tema a Jehová. Respeta las restricciones, las prohibiciones que Dios ha puesto. Y luego sigue diciendo: y el apartarse del mal, la inteligencia. Pero ¿qué pasa? Para ejemplificar la locura humana en contraste con la sabiduría de Dios, una jovencita quizás se enamora con un chico y Dios le dice, ya ha dicho en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero él, no, aunque no sea creyente, igual nos amamos, así que todo va a resultar bien. Y si ella elige seguir su propio camino, es locura. La Biblia lo declara locura, es pecado. Y ella, años más adelante, va a darse cuenta que no logró el fin que ella quería porque rechazó la sabiduría de Dios. El principio es el temor a Jehová. En toda la vida tenemos que decidir si vamos a confiar en nuestro entendimiento o si vamos a depender de la sabiduría de Dios, aun cuando no parece tener sentido. Conocemos bien Proverbios, sí, ahí ya casi terminamos, 3, del 5 al 7. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Es decir, depende de Jehová, no un palo en Jehová y un palo en tu prudencia, no, todo en Jehová.
Reconócelo en todos tus caminos. Es decir, colóquela a Él en el asiento del piloto y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando voy subiendo en avión, ya hemos perdido cuenta de todos los vuelos que hemos tomado, nuestros hijos han tomado, no. Cuando uno va subiendo en el avión, a veces hay turbulencia. A veces el avión empieza, especialmente a veces arriba, viene el piloto normalmente dice, por favor vuélvanse cada uno a su asiento, abróchese bien porque viene turbulencia. ¿Y qué pasa? El avión a veces mueve mucho. En esos momentos jamás he visto a alguien salir de su asiento y tocar la puerta del piloto y dice, oye, tú no sabes lo que estás haciendo, hazte para un lado y déjame conducir. ¿Por qué? Porque todos confiamos que el piloto sabe lo que está haciendo. Por lo menos confiamos que el piloto sabe hacerlo mejor que nosotros sabemos hacerlo. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? Decimos, Dios, te voy a confiar, y empezamos a confiar en Dios y todo va tranquilo hasta que llegamos con turbulencia y nuestra vida va y decimos, Dios, hazte para un lado, yo lo intenté de tu forma, ahora yo lo voy a conducir. No hay sabiduría en eso. Eso es pura locura. Deberíamos reconocer que el Dios omnisabio, si vamos a inventar una palabra, el Dios totalmente sabio está en control porque también es soberano y nos va a dirigir al destino que deberíamos llegar si tan solo le confiamos, si tan solo le seguimos. Su camino es el buen camino. Todo otro camino es camino de muerte. Imagínese si un empresario conduce su negocio a la bancarrota y finalmente vende el negocio a otra persona. Pero el siguiente día, quizás el lunes, el ex dueño está sentado en la oficina principal detrás del escritorio cuando el dueño nuevo entra. Le dice, ¿quién eres? El otro dice, bueno, yo soy el ex propietario de este negocio. Y el nuevo le dice, claro, pero tú condujiste este negocio de tu forma y lo condujiste a la bancarrota. Por eso me lo vendiste a mí, ahora yo lo voy a arreglar, lo voy a rescatar y voy a sacar este negocio de sus deudas y conducirlo adelante, pero no puedo hacerlo mientras que tú estés en ese asiento. Y eso es precisamente lo que ocurre en la salvación. Nosotros reconocemos que hemos conducido nuestras vidas a la bancarrota y decimos, Dios, sálvanos por favor. Entregamos nuestras vidas a Él. Pero con demasiada frecuencia nosotros seguimos llegando y seguimos sentándonos detrás del escritorio del jefe de empresas. Y Dios dice, sal de ahí porque yo no puedo trabajar mientras tú sigues viviendo tu vida de tu forma. Tenemos que confiar en la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo nos dice, ya lo intentaste de tu forma, te condujiste a la bancarrota, ahora sal de ahí y déjame rescatar tu vida. Tenemos que confiar y podemos confiar en la sabiduría de Dios, porque Dios es sabio. No dejé mucho tiempo para preguntas, pero ¿hay alguna antes de terminar? Algo como una acotación. Adelante, hermano. Entendiendo que Dios es soberano, y lo que usted explicaba, que Dios en su sabiduría sabe el comienzo, o antes del comienzo y hasta el fin. En Efesios 2:6 dice, algo cortito, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿cierto? Sí. O sea, se puede decir que Cristo cuando nos salvó, Él ya nos miró como un producto terminado y nos vio ya en el fin. Sí, es decir, cuando nos salva, nos cambia. Claro. Dios, el que conoce el fin desde el principio, ya sabe quién va a creer en Él. Sin embargo, cuando creemos en Él, ahí nuestro estado delante de Dios ha cambiado. No la realidad, porque Dios ya conoce el fin desde el principio, pero el estado actual ha cambiado. Y aunque seguimos estando con pies aquí en la tierra, Dios nos mira y nuestro destino ya está asegurado. Es un versículo que claramente habla de la seguridad eterna de la salvación, porque una vez salvo, ya estamos ahí. ¿Cualquier otro ejemplo? No, yo voy a conducirme hasta Santiago. Un montón de cosas pueden suceder para que no llegue a Santiago. Pero cuando Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ya está ahí. Gracias, hermano. Terminamos con oración. Hermano Félix, por favor, si podría dirigirnos un momento de oración. Padre Celestial, en esta hora sí nos queremos agradecerte por aprender
un atributo más tuyo, Señor. Gracias porque tú eres sabio, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das tu sabiduría para poder comprender, Señor, y para poder evangelizar y llevar el evangelio a otras personas que están en un camino de perdición. Te pedimos, Señor, que nos puedas guiar con estos aprendidos, Señor, que podamos llevarlo a nuestras vidas y poder, Señor, proclamar estas cosas que tú nos enseñas, Señor. Gracias, Pastor, Señor, y gracias a todos los hermanos que están aquí presentes y que podamos, Señor, gozarnos, Señor, en tu palabra y aprendiendo de ti. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.